así hay que... La tertulia, después de la charla con Toni, vamos a completar la propuesta de este viernes, a cabo de una semana en la que, bueno, puede ser la tertulia, digamos, más política, en la que se habla de más cosas relacionadas con la actualidad política, y esta semana viene marcada por la renuncia de todos sus cargos de Manuel Cabrera, de todas sus delegaciones. Es consejero, sigue siendo consejero pelao en el grupo mixto, ahora mismo, pero ya no es vicepresidente ni primero, ni segundo, ni tercero, ni nada. Yo ya estaba preocupado porque, claro, era jueves. Yo habitualmente la tertulia de los viernes nunca me la preparo, me la suelen preparar siempre desde el propio Cabildo, desde los ayuntamientos, con todo lo que hacen y lo que dejan de hacer, y ya estaba diciendo, ostras, no ha pasado nada. Bueno, pues nada, menos mal que Manuel Cabrera acaba de escribir el guión ya de esta tertulia, con lo cual solamente me falta que presentar a quienes están hoy en esta mesa y para adelante. Cristina Duque, que es miembro del Partido Socialista. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Paula Corujo, que es de Somos, en San Bartolomé, concejal, pero bueno, en fin, es la responsable de comunicación de Somos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Jaime? Ha hablado Benjamín Perdomo, de consejero de Ciudadanos en el Cabildo. Hola, Benjamín, muy buenas. Y Carlos Meca, consejero de Podemos también en el Cabildo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Pues lo dicho, que estaba yo diciendo, no hay nadie que vaya a hacer algo aquí para no tener yo que preparar la tertulia del viernes. Bueno, pues siempre hay algún que otro voluntario. Manuel Cabrera, de forma parte, bueno, siempre ha sido del grupo mixto, contigo. Sí. Lo único que hará, con Sosa, Cabrera y tú, en el grupo mixto. Bueno, siempre hemos estado en el grupo mixto, lo que pasa es que ahora en el grupo mixto pues hay dos personas que están en la oposición y otra persona que está en el grupo de gobierno, que es Sosa, ¿no? Pues bueno, se ha dado la vuelta, ¿no? Se ha dado la vuelta pues el grupo de gobierno, es decir, antes era Manuel Cabrera, Sosa y yo en la oposición, y ahora pues estamos Manuel Cabrera ya en la oposición y Sosa gobernando. Sí es verdad que como tránsfuga, porque el partido ya le ha mandado la carta es decir, para abrir el expediente y para expulsarlo, y esa es la situación en la que se encuentra el Cabildo de Lanzarote, ¿no? Es decir, el Partido Popular haciendo el ridículo, haciendo que los concejales de Coalición Canaria saliesen del gobierno de Arrecife para intentar crear una inestabilidad en el ayuntamiento y trasladarla del Cabildo al ayuntamiento, y al final parece ser que ni estabilidad en uno ni estabilidad en otro. Es decir, lo que se ha creado aquí en la isla de Lanzarote es un caos en el que el Partido Popular ha entregado no un cheque en blanco, lo que ha entregado es un talonario. Es decir, un talonario pero de diferentes bancos, porque claro, mientras estaban entrando y diciendo que no iban a firmar un cheque en blanco, consejeros no electos, asesores, otro asesor de Tenerife, ponían en la vicepresidencia, y el Partido Popular, que empezó por reclamar Hacienda, centros turísticos y turismo, pues oye, ya se ha quedado pues con radio insular, obras y poco más. Y a partir de ahí hay que sumarle pues 2 imputaciones de Pedro Sanginés, más que gobiernan con un tránsfuga según Nueva Canarias. Pues chicos, que cada cual analice cuál es la situación de este Cabildo y la derecha que tenemos en Lanzarote, por supuesto. Bueno, déjame que mande un saludo. Me acabo de acordar al escuchar a Carlos, que viene medio agripado, y le agradezco que venga, obviamente, pues a 2 habituales de los viernes, que son Tomás López y Carlos Espino, también los dos afectados por este andancio que hay de resfriados fuertes, gripe y todas estas cosas. Bueno, ya que hemos empezado por aquí, una valoración de lo que ha pasado estas últimas horas en el Cabildo, Paula. Sí, yo creo que bueno, el abandono de Manolo Cabrera del grupo de gobierno pues es una muestra más de lo que significa la política dañina de Pedro Sanginés, y que bueno, que viene a demostrar también que su nombre o esta presidencia va vinculada directamente a la inestabilidad. Por lo que comentaba antes Benjamín con respecto al Partido Popular, yo creo que sí, que efectivamente el Partido Popular ha hecho un absoluto ridículo, entrando en un grupo de gobierno que vuelve a estar en minoría y vuelve a estar marcado por la inestabilidad. Su entrada en el grupo de gobierno comenzó, recordemos, con esa ronda de enchufes, con la segunda imputación del presidente del Cabildo. Entonces, bueno, creo que ha quedado completamente demostrado pues bueno, ese cheque en blanco que no iban a firmar y que finalmente han firmado con tal de copar los sillones. Cristina, ¿desde el PSOE cómo se ha visto? Bueno, desde el PSOE pensamos que es un nuevo escenario que se abre también, ahí que la salida de Manolo Cabrera del grupo de gobierno también es una prueba de la nefasta gestión y de la manera de llevar las cosas el presidente del Cabildo, que solo
ha sabido mirar para sus propios intereses particulares, no ha tenido en cuenta los intereses generales con respecto a la isla y en la línea que iba Benjamín y Paula. Solo ha tomado las decisiones para su propio beneficio y agarrarse al sillón con la entrada del PP. Después de todo lo que se hizo al PP, pues al final entraron sin ninguna otra condición y yo creo que es la viva imagen y la muestra de la clase de presidente que tenemos en el Cabildo de Lanzarote, y que es una oportunidad nuevamente, se ofrece nuevamente para poder pues formar otro grupo de gobierno que sobre todo de progreso y que piense en los beneficios generales para la isla de Lanzarote. Y no creo que haga falta poner ejemplo, porque todos los que estamos aquí sabemos lo mal que se ha llevado, sobre todo pues con el Plan Especial de la Jeria, el PIOL y nombrar otros casos más que ya sabemos aquí. Pues mira, eso es una lectura, no sé cómo se llamará, pero como muy zen, ¿no? Muy rollo, no de esos. Es decir, no hay un problema, sino una oportunidad. Claro, es que dicen que de los problemas hay que también sacar las oportunidades, luego hablaremos, ¿no? de si se abre una nueva oportunidad o tenemos que volver a empezar otra vez. Venga, otra vez a empezar lo que ya vivimos una vez, hace muy poco tiempo. Sí. Carlos, ¿y desde Podemos cómo se ve? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido ha sido que se ha condensado muy poco tiempo dos de las grandes características de Pedro Sanginés como gestor público. Por un lado, decía Benjamín, con esa segunda imputación, que además casualmente también viene dada por temas relacionados con la gestión del agua en la isla, que todos sabemos ya, pues, con el proceso de privatización que hubo, con la empresa que se lo llevó finalmente, con ese proceso de investigación que se está llevando, es decir, una gestión vinculada a la corrupción, se podría decir así, que es la que ha venido llevando Pedro Sanginés, y en segundo lugar, un problema que no es menor, pero está casi al mismo nivel, y es la incapacidad personal que tiene para, yo creo que estamos hablando incluso ya de cuestiones de trato personal con el resto de compañeros, que ha hecho, se venía rumoreando que Manolo Cabrera no estaba a gusto, él mismo en algunas declaraciones públicas lo estaba manifestando, pero costaba creer que fuese a terminar saliendo, y por las causas que él explicó ayer, que ha sido fundamentalmente pues por ese desprecio que le ha manifestado, que le ha trasladado el presidente en la negociación con el Partido Popular de ese nuevo pacto que le dio la mayoría. Cuesta creer, desde luego, y desde luego se pone uno a pensar cómo han podido ser esas muestras, o sea, esas presiones, o esas coacciones que denunciaba Manolo Cabrera, hasta qué punto, hasta qué nivel han tenido que llegar para que finalmente haya decidido salirse de ese grupo de gobierno. Entonces, si mezclamos una gestión basada en la corrupción y además le mezclamos que tenemos un presidente que ni siquiera en las formas es capaz de mantener a los apoyos que tiene dentro del grupo de gobierno, lo que es evidente que esta persona no está capacitada para presidir el Cabildo de Lanzarote. Bueno, lo acaba de decir Carlos, y en condiciones normales ni siquiera deberíamos de sacar, o ni siquiera debería de hablar lo que voy a hablar ahora, pero en Lanzarote han pasado tantas, tan gordas, durante tantísimo tiempo, que yo creo que es bueno poner en valor, más allá de otras consideraciones y demás, que efectivamente estamos hablando de un político que pertenece a un partido que históricamente, pues, que les voy a contar que ustedes no sepan, del PIL, en el que Manolo Cabrera pues está absolutamente limpio de todo lo que ha pasado, evidentemente, en el PIL, pero que un político abandone un cargo público, pero en este caso estamos hablando del Cabildo, que podría ser vicepresidente segundo, o primero y medio, o tercero, en fin, o lo que sea, ganando un pastizal, y en fin, todo lo que ello conlleva, y se va, a pesar de los cargos, a pesar del dinero y a pesar de todo esto, que digo que en condiciones normales no tendríamos ni que hablar esto, pero convendrán conmigo que en Lanzarote ha sido justo al revés. Hay gente que se queda por estas cosas, no que se va. Sí, la verdad que sí. Pues ha puesto un ejemplo del que antes comencé a hablar, y es que Coalición Canaria, para que se marchen a la calle del Ayuntamiento de Arrecife, hay que garantizarles 5 puestos de trabajo, perdón, 4. Esa es la diferencia. Manolo Cabrera, a mí, vamos a ver, hay personas, ¿no?, en las que tú puedes decir es de un partido, es de otro, tiene una filosofía, tiene otra, pero tú ves a Manolo Cabrera y sabes que es honrado. Yo veo a Carlos Meca, que tenemos discusiones es decir, pero sé que es honrado, es decir,
Yo no puedo debatir su honradez, ni puedo debatir sus criterios, o sea, aunque no me gusten, y es más que evidente que los tenemos, ni de Paula, ni de Cristina, es decir, ni de muchos políticos, y Manolo Cabrera lo es decir, y creo desde mi punto de vista que este PIL ha dado un cambio, es decir, este no es el PIL que conocemos. Pero vamos a ver, espérate un momentito, que Manolo Cabrera se ha alargado 5 minutos antes de que se reúna el Consejo Político del PIL. Vale, pero, vamos a ver, tú sabes, no pierdas de vista. sabes, el PIL actual es distinto, pero... Sabes perfectamente que todo el mundo apoyaba a Manolo Cabrera en la decisión que tomara, se quedase o saliese, y que lo único que yo escuché al vicepresidente segundo del PIL decir... Hombre, que se reuniera el Consejo, es decir, un protocolo, que se reuniese el Consejo Político del PIL y que luego se tomara la decisión, pero que lo iban a apoyar. Sí, Además, a mí me parece relevante el orden de los factores en este caso. No sé. Sí, efectivamente, o sea, no podemos olvidar eso, que fue una decisión unilateral que afortunadamente el PIL pues ha refrendado y ha decidido finalmente dejar de ser, o sea, ha podido elegir seguir siendo la muleta de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote o, efectivamente, como decía Cristina, marcharse con dignidad o no sé cómo calificarlo, pero bueno, no seguir soportando todas estas cuestiones que acabamos de mencionar, y efectivamente se abre una nueva etapa, como decía Cristina, por lo menos una ventana de oportunidad para pues acabar, si así lo deciden el resto de organizaciones políticas, con una etapa que representa a Pedro Sanginés, el presidente imputado que ha manejado la institución en los últimos años siguiendo intereses personales, y que es una etapa que Lanzarote merece ya de una vez por todas dejar atrás y pasar página. Entonces creo que tenemos que tener a altura de miras todas las organizaciones que estamos representadas en el Cabildo de Isurán y hacer un esfuerzo para encontrar el consenso y que nos lleve a un gobierno que realmente merece, o que es un proyecto de isla completamente distinto al que tenemos ahora. Bueno, pues abramos la sección cuando una puerta se cierra, la ventana se abre. Hay una nueva esto es una puerta giratoria, según Paula, De repente, una puerta giratoria, no, un déjà vu. Estamos en el 2017 de nuevo. Carlos, ¿se abre una oportunidad? ¿Tú crees? ¿O no? Bueno, yo creo que sí, que en la medida en la que en el Cabildo no hay una mayoría de gobierno, y en la medida en la que yo creo que desde finales del año pasado, pues hay determinadas posiciones que están claras. Nosotros hicimos una consulta con nuestros inscritos para sondear, preguntarles cuáles eran pues las condiciones en las que ellos estarían dispuestos a aceptar que se produjera ese cambio. Nuestros inscritos lo dejaron meridianamente claro, y bueno, y seguimos entendiendo que aquella propuesta, aquella posibilidad que existía ya desde finales del año 2017 sigue estando perfectamente vigente. Vamos a hablarlo, digamos, para que todo el mundo nos entienda, esas cosas no caducan, ¿no? Las consultas que hacen no tienen fecha de caducidad ni nada, sigue así. Entendemos que evidentemente lo que dijeron los inscritos de Podemos en Lanzarote a finales de 2017, esas condiciones por las que sí se apoyaría una moción de censura en el Cabildo, efectivamente siguen perfectamente vigentes. No hay razones para volver a preguntar, o sea, no ha habido ningún cambio. Pues Cristina, ya saben cómo está el tema. Sí, no. ¿Retiras lo de oportunidad o no? No, sigo manteniendo lo mismo. No caducarán las decisiones, pero sí a lo mejor un cambio de criterio, porque es verdad que nunca me ha coincidido así en las tertulias hablar sobre el tema, pero sí que lo pienso. El problema para ustedes Podemos, el problema por decirlo de alguna manera, nosotros no lo vemos como problema, José Juan Cruz, pero a lo mejor voy a ser repetitiva y reiterar lo mismo de siempre. Es que José Juan Cruz fue elegido por la militancia y también fue elegido por la ciudadanía. Me vas a contestar que ustedes también fueron elegidos por la ciudadanía, pero él encabezaba la lista y no podemos meternos en las decisiones de otros partidos, pero bueno, sí que puede haber, y no pierdo la esperanza, un cambio de criterio en lo que son las bases de Podemos, y es que sigo manteniendo lo mismo, que es una oportunidad porque es otro escenario nuevo. No podemos seguir manteniendo a Pedro Sanginés porque, al hilo de lo que tú decías, Carlos, de que es un presidente que está imputado, la gestión ha sido nefasta, no solo en lo del agua, sino en todo lo que tiene que ver con los proyectos para la isla de Lanzarote y también para cada uno de los municipios, y voy a hablar en particular de Arrecife.
yo creo que el Cabildo también tiene que ir de la mano con el Ayuntamiento de Arrecife, no como dijo él, que iba a enchufar a estos 4 concejales del Ayuntamiento de Coalición Canaria para manejar o llevar los proyectos del Ayuntamiento de Arrecife. Es que ahí ya sabemos la prepotencia y soberbia con la que actúa el presidente del Cabildo de esta isla. Y yo creo que sí que puede haber un cambio de criterio en las bases de ustedes, las decisiones de ustedes, porque es una nueva oportunidad. Yo la esperanza no la pierdo. A lo mejor estoy siendo muy optimista y creo que sí pueden cambiar de criterio y decirle adiós a Pedro Sáenz Ginés. Sí, acaban de decir que no, ¿no? O a lo mejor cambia de criterio el Partido Socialista y se vuelve a abrir una nueva ventana, ¿no? Aquí los de blanco, que les dan ganas de hibernar hasta que pase todo, hasta que haya, como los papas. No, bueno, a ver, yo también soy de los que piensa que se abre una nueva oportunidad respecto a... A ver, no oportunidad, la diferencia es que el PIL estaba gobernando y ahora está fuera, hay 2 en la oposición, y yo creo que hay que tener tacto, creo que hay que tener, no cometer los errores del pasado, creo que a lo mejor, pues no sé, pues se tendrá que hablar o se tendrá que hacer una oposición pues más dura de la que se está haciendo, y no sé, yo creo que Ciudadanos lo ha manifestado en repetidas ocasiones. Creo que este Cabildo se tiene que cambiar por decencia, por transparencia, por honradez, porque creemos que tiene que haber un presidente de un Cabildo en el que pues sea una institución y sea respetable, y eso pues evidentemente si no se produce el cambio pues no pasa nada, y si se produce pues oye, bienvenido sea, ¿no? Bueno. Prácticamente lo que ya, o sea, no quiero repetirme, simplemente creo que la postura de Somos ha sido clara desde el primer momento. Comparto que el objetivo final es acabar con esta etapa protagonizada por un presidente pues, que quizás podemos considerarlo el peor de la historia de la democracia en Lanzarote, y considero que hay que tener pues la suficiente altura de miras y con diálogo pues encontrar una solución en todas las organizaciones, dejando de pensar y en absoluto, y nosotros desde luego no lo vamos a hacer en ningún caso con cheques en blanco. Nosotros hemos puesto sobre la mesa líneas programáticas por las que pasaría o por las que pasa el proyecto de isla que tenemos, y a partir de ahí, hablando de ideas y de programas, creo que tenemos que sentar las bases y ponernos a hablar pues ya de otras cuestiones que quizás no importan tanto. Bueno, han pasado más cosas con respecto a en esta semana también. Por ejemplo, aquí se ha dicho, ya lo habíamos comentado, creo que en esta misma tertulia, que suman nuevas investigaciones en el tema del Consejo Insular de Aguas y de INALSA, pero resta una acusación, que es la del Club Lanzarote, una demanda que le tenían presentada por lo penal, y resta, es decir, que en fin, no sé si habría que meterse en el pellejo de la persona que le pasan todas estas cosas, ¿no? Pero en principio es un alivio que al presidente del Cabildo se le retire una imputación penal. Una imputación no, no está imputado todavía, una acusación. Bueno, un alivio relativo, porque bueno, por fortuna nosotros desde que llegamos al Cabildo pues se podía ya vislumbrar qué es lo que iba a ocurrir, que es lo que finalmente ha pasado, que Pedro Sáenz Ginés pues se empeñó en negociar personalmente el convenio, la solución, la salida con la empresa que lo había denunciado a él. Evidentemente aquello pues olía bastante mal, y fue lo que motivó que Podemos decidiera personarse en esa causa. Vamos a ver, es que ha sido un cúmulo de sucesiones de despropósitos del presidente, un convenio negociado absolutamente a oscuras, un convenio que no pasó ni siquiera por el Consejo Insular de Aguas, donde nosotros pues formamos parte, no pudimos siquiera conocerlo. Él lo envió de manera personal como presidente de esos organismos al juzgado para que lo validara, sin que hubiese sido validado por ninguno de los órganos que gestionan el agua en la isla. Evidentemente lo que estaba de fondo era pues esos intereses, esas negociaciones que él mantenía. Él reconoció en su día que estaba negociando la retirada de los pleitos contenciosos, eso lo reconoció sin ningún tipo de problema. Evidentemente lo que estaba ocultando era que también estaba negociando, todo apunta a que parece que también estaba negociando, que la empresa pues retirara la querella. Pero Carlos, pero por suerte ahí está el juzgado Podemos. valida ese convenio, quiere decir, claro, el juzgado valida ese convenio, o sea, que le parece razonable cuando un juez o una jueza, no sé lo que sería, ¿no? Dice, no, esto está muy bien. ¿No es persona autorizada para hacerlo? No, el juzgado no entró en el fondo del asunto, es decir, en lo que es el contenido del convenio.
Lo que el juzgado dijo, vale, han llegado a un acuerdo, pues se finaliza el procedimiento. Los términos del convenio analiza ni no los términos, entra el juzgado. ni las personas que hubiesen sido competentes en Solo analiza, discutirlo. llegaron a un acuerdo. Como dice Cristina, el juzgado lo que hace es decir, bueno, las partes que estaban demandantes han llegado a un acuerdo, se convalida y se acabó. Ahora bien, se puede denunciar ese convenio sin ningún tipo de problema. Puedes denunciar y decirle, mire, procedimientos administrativos aquí se han saltado. Ahora bien, aquí que nadie se olvide, es decir, Club Lanzarote es una empresa. Y esto no es una institución pública en la que tiene que sacar notas de prensa o como Tinajo que tiene que hacer un Belén viviente más grande que la propia Plaza San Roque o la Iglesia San Roque y en el que tú sacas un comunicado y demás. No, esto es una empresa. Y si la empresa ve que su situación judicial mejora y que su situación económica mejora, pues se acabó. O sea, si yo antes ganaba 2 y ahora gano 3, ustedes sabrán. Claro. Es así de simple, es decir, yo creo que a la empresa no hay que culparla, porque esto es muy sencillo. Si yo he llegado a un convenio con un presidente que sí, tenía un problema judicial, actuó mal, pero yo entiendo que lo ha arreglado y que me paga más de lo que antes ganaba. ¿Tú crees que la empresa, por tanto, ahora gana, Sí, gana sin duda. más? Es que le van a pagar el 50% de las obras de canalizaciones. Pues fíjate tú si no gana. Hombre, lo que yo sí entiendo es que puede parecer poco presentable. Y además, perdón, al final consigues una cosa que siempre ha dicho que no, y es que él tenía su licencia para vender y producir agua. Claro, es que ha habido un debate intenso y una guerra muy fuerte entre la empresa y en este caso Pedro Sanginés. Sí sorprende, y yo creo que sí que es poco presentable que una empresa que lo que ha estado defendiendo es que se han cometido delitos en la incautación de la desaladora, ahora por el simple hecho de que se vaya a ver beneficiada económicamente, diga, pues me olvido de que aquí se han cometido delitos. Eso desde luego a nosotros nos parece que es poco presentable. Nosotros vamos a seguir estando ahí, vamos a seguir estando personados y vamos a llevar esa acusación hasta el final porque entendemos que al margen de que se le haya podido resarcir o esa empresa ahora vaya a verse beneficiada de alguna manera, se cometieron determinados delitos y estamos hablando de esa forma de proceder habitual de Pedro Sanginés de incautar desaladoras sin tener ni un solo informe jurídico. Carlos, es que eso no se puede permitir. Carlos, a tu mano derecha tienes un abogado. Más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Es decir, es que es así, y si tú eres empresario y te ves en esa situación, harás exactamente lo mismo, porque sales beneficiado y porque has entendido que tus derechos se han reconocido. Pero digamos que puede ser reprobable desde un punto de vista moral si es que la economía tiene algo de eso. Pero vamos a ver, ¿qué moral? Es reprobable para el que está fuera. Pero que sí que sería perseguible si una institución pública deja de perseguir la supuesta comisión de un delito, pues porque se ve beneficiada económicamente, entonces cambia radical. Pero la empresa privada pues puede ser feo. Pero no será ilegal. Claro, pero es reprobable verlo desde fuera, pero es que es verdad que hasta con procedimientos bobos, y permítame la expresión, si llegas ya a un acuerdo que te va a beneficiar, tú ya le das carpetazo a todo y te retiras como acusación particular, como ha sido el caso de la empresa Club Lanzarote. Y me olvido de todo, me beneficio, encima me voy a beneficiar el doble, por lo que eso yo no lo sabía, por lo que estabas comentando tú, Benjamín, y le doy carpetazo a todo. Otra cosa es que se siga el procedimiento penal por los delitos por lo que ha estado denunciando Podemos, y se siga por ahí, pero bueno. Pero vamos a ver, esto va más allá. En todos los procedimientos judiciales que ha tenido Club Lanzarote, el gasto de Club Lanzarote puede ascender a más de 600.000 euros. Porque hay que tener asesores, hay que tener abogados, hay que hacer informes, tienes más de 5 demandas contra Club Lanzarote. No se olviden que el presidente llegó a inventarse lo de los lodos, ¿se acuerdan? Que tuvo la empresa que un juzgado tuvo que decirle que eso es un lodazal y que no pasa absolutamente nada. Es decir, acuérdense de todos los pleitos que se le ponen. Eso vale dinero, y es más. Del gobierno de Canarias. Claro, tienes expediente del gobierno de Canarias. Multas millonarias. Y multas millonarias de 30 millones de euros. Pero eso tendrá que seguir su curso, porque es lo que ha pasado. Pero vamos a ver. ¿No? Si a ti te están reclamando 30 millones de euros, te has gastado más de 700.000 euros en asesores, abogados, en sacarte los proyectos para adelante, y ahora te están diciendo que todo aquello por lo que luchaste, ya tienes tu licencia de venta de agua y de producción, y encima te van a pagar la mitad de las obras. Sí, desde un punto de vista es de una la empresa. Eso tiene un nombre, y es pagar con dinero público
mejorar las condiciones para que tú te libres de una imputación o de una acusación Exacto. de una Bien. empresa. Es que es así de sencillo. Y Eso es el presidente, Claro. pero no la empresa. No Desde el nos punto de No, vista no, de claro, lo yo estoy hablando del de lo presidente. público. El presidente lo que ha hecho Claro, es usar dinero público y usar su Para posición la como base. presidente del Consejo para salvar el Efectivamente. pellejo en su causa penal. Pero entienda Y que pero yo entiendo a la lo que empresa. estamos hablando Pasó es de por un la perjuicio económico gravísimo para las arcas públicas. Sin duda. Pero ¿y qué pasa con esos expedientes Anulados totalmente. Pero ¿cómo Anulados puede- porque, sí. porque se retiró el Sí. cabildo o Contencioso, presidente. claro. Claro, exacto. Sí, sí. Pero En el acuerdo del Todos convenio los se incluía- acuerdos están todos anulados, hasta los decretos del gobierno de Canarias. Esto es Coalición Canaria. Esto, lo que tenemos, esto es Coalición Canaria y la forma vamos de a trabajo. ver, pero si el expediente se abre en función de que se ha cometido una presunta Todos ilegalidad, olvidados. se tendrá que demostrar que ya no es ilegal. No, todos olvidados. Se acabó, No, vamos a tú te limpio. retiras y ya está, Sí, y no se- sigue se- su se curso. presupone que ya está todo bien. No, es que depende de dónde esté el procedimiento iniciado, o sea, en el momento en el que está ahí en la vía judicial. Ellos se retiran todo y ya está, y se archiva. Pero si porque un gobierno, ya no hay un gobierno que denuncia o representa a todos los demanda. ciudadanos, a todos, de color que sea, considera que se han visto perjudicado, ¿no? Como gobierno y como que representa a todo el mundo, pues tendrá que seguir hasta el final, ¿no? Sí, Mi Jaime, opinión. pero ya sabemos Mira, cómo mira, actúa un el ejemplo, presidente del gobierno, un ejemplo. del cabildo. Lo más lógico y razonable es que, imagínate, ¿no? Un supuesto, hay una moción de censura y hay un cambio de presidente. Lo más lógico, lo más normal es que el cabildo se persone en la causa. Es lo lógico. Porque al cabildo sale perjudicado de todo esto. Fíjese usted si no es esto. Lo más lógico sería que si hay una moción de censura, hay un cambio, lo normal es que el cabildo se persone y diga, oye, este procedimiento no es el correcto. Este procedimiento se ha hecho a espalda. Este procedimiento se ha hecho de una manera, es decir, todos estos decretos se han anulado. ¿Cómo que va a anular decretos del gobierno de Canarias y de compañía? ¿A razón de qué? De su juicio personal. Claro, Eso es pero una hay mogollón de prevaricación. gente- Eso es una prevaricación como un templo. Mogollón de gente que se puede sentir perjudicada, esa gente en la que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural les ha abierto expedientes por construir en no sé dónde, o por hacer una aljibe en no sé qué, o por Claro. hacer no sé cuánto, ¿no? Entonces, claro, no sé si es exactamente el mismo caso o no, si se pueden retirar expedientes así. Si te Pero retiras. lamentablemente, y también vinculados al agua, pues no es la primera vez que se llega a este tipo de arreglos por salvar, como decía Carlos, pues el propio pellejo personal. O sea, es algo que ha pasado en Lanzarote y que también ha pasado pues con cuestiones como por ejemplo Inalsa. Y bueno, simplemente comentar eso, ¿no? Recordemos que todas estas consecuencias vienen por decisiones personales del presidente del Cabildo, que decidió, pues, como si fuera un sheriff, acudir a una planta desaladora, pegar una patada en la puerta y finalmente pues tomar una serie de decisiones personales que también han revertido negativamente en las arcas. Pero a todo eso vamos a añadirle un factor más, que corrígeme si me equivoco porque no tengo las cifras así en la cabeza, pero creo que eso va a derivar en un canon anual de 400.000 euros de Club Lanzarote al Consejo Insular de Aguas, es así, que ha decidido a su vez que eso servirá para abaratar el agua de los agricultores. O sea, al final eso va a repercutir en bien, ¿no?, de un ¿Cuánto? sector Sí. que necesita agua. Si me permite, ¿alguien me podría decir a bote pronto cuál es la propuesta de Ciudadanos respecto al agua? De Ciudadanos. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta? No, pero lo que he defendido durante estos 2 años a favor del abastecimiento previa tasa. Sí. Es eso. O sea, Esto que acaba de firmar es eso. al final vas a ser vicepresidente primero. Te va a nombrar el No, primero. pero ustedes saben que yo durante mucho tiempo he dicho que autoabastecimiento sí, previa tasa. Esto que acaba de hacer San Ginés es la propuesta de Ciudadanos. Pero qué curioso que solo se hace aquí. ¿Por qué no lo llevamos a las desaladoras que tienen licencia? Es decir, el Consejo ha reconocido que hay desaladoras que están, que están produciendo agua de autoabastecimiento. ¿Por qué no le cobramos un canon también? Eso lo vamos a llevar nosotros al siguiente pleno. Es decir, que las desaladoras que tienen licencia paguen un canon al Consejo. ¿Que se destina a agricultura? Bien, mi opinión es que se deben de destinar a educación y sanidad, mi opinión. Porque no tenemos la educación y la sanidad y las aulas que digamos en su sitio. Yo lo hubiese destinado a educación y sanidad, mi opinión. Pero no hay competencias ahí. O sea, Sí, pero puedes trasladar a los ayuntamientos. esos 400.000 euros para agricultura. Habrá que verlo, esa es otra, porque no sería la primera vez que Pedro Sánchez hace un anuncio a bombo y platillo de que va a destinar no sé cuántos miles de euros no lo a vemos. determinado, y habrá que verlo, porque además el tema del agua agrícola en la isla tampoco se soluciona solo a base de subvención. Sabemos que hay problemas con el tema de la calidad del agua, con el tema de los sistemas de
de canalización, así que cuando lo veamos nos lo creeremos, desde luego, y después pues vamos a ver qué sigue ocurriendo con esa calidad del agua, porque desde luego creo que quizás a lo mejor lo que habría que pensar no es en subvencionar el agua, sino en buscar nuevas fórmulas para lograr otro tipo de agua para poder regar los campos de esta isla. Pero una pregunta, ¿ustedes todavía dudan de cómo va a ser el canon? Si yo me pregunto, ¿ustedes dudan cómo es el canon? Vamos a ver, al Club Lanzarote le cobramos 400.000 euros anuales de los 2 millones de euros que factura, ¿vale? Y esos 400.000 euros, voy a Canal Gestión, me siento con ellos y les digo, quiero que pongas el agua, si tenías por contrato a este precio, quiero que lo pongas a este, y la diferencia te lo paga Club Lanzarote, y yo se lo pago a Canal Gestión. ¿Eso es cómo va a suceder? ¿En serio? Claro. Pero ni siquiera, ellos ya modificaron los precios. No. Ellos ya modificaron los precios. Sí, pero yo te explico. Antes sí, incluso... pero escúchame. Tú pagas el agua agrícola a 0,50, ¿vale? Yo voy a hacer que tú pagues el agua agrícola más barata, 0,46, ¿vale? Con ese 0,46 yo hago que sea el agua agrícola más barata de toda Canarias. Bien, esos 4 céntimos de diferencia no los va a pedir Canal Gestión, se los voy a pagar a través del consorcio, se los va a pagar a Canal Gestión a través de ese canon. Hombre, claro, pero Canal Gestión tiene unos precios establecidos. Sí, pero al final, ¿quién se lo lleva todo? Ellos, claro. Bien. Sí, hombre, claro, Bueno, porque se lo hemos bien, dado. Bueno, pero para que lo sepan. Y aunque, sí, que esos 400.000 euros irán a Canal Gestión. Canal Gestión. Todo, al final, todo para Canal Gestión. O sea que ni para agricultura, ni educación, ni sanidad. No, sí, para... el agua pagará agricultura, menos, no, pero el eso. dinero se lo paga Canal Pero es que Gestión. vamos a ver, pero Benjamín, pero ¿de qué otra manera se puede abaratar el agua agrícola? Si no es en la factura. Dejando que los agricultores puedan producir su propia agua, con aljibes, con el subsuelo, es decir, hay muchas más facilidades para que puedan hacerlo. Con agua depurada, no tenemos plantas especializadas, buenas plantas depuradoras para que se pueda utilizar el agua, es decir, hay muchas más vías y muchas más maneras que se están utilizando en otros sitios. Déjame que no desaproveche la oportunidad. ¿Cómo está el tema del acuífero? Pues de momento no sabemos nada. Hubo un acuerdo del Parlamento de Canarias por unanimidad para que se hicieran los sondeos y de momento no tenemos ninguna noticia. Sobre lo que estabas diciendo de qué fórmulas hay para abaratar el agua, es que hay una primera que es evidente, Jaime. Se siguen produciendo 24 millones de hectómetros cúbicos al agua y se siguen facturando 12. O sea, la mitad del agua que se produce en la isla se sigue perdiendo. Lo más terrible de todo es que ni siquiera el Consejo Insular de Agua sabe muy bien toda esa inmensa cantidad de agua que se pierde cada año, qué parte es pérdidas en red y qué parte es fraude. Y evidentemente hasta la fecha no parece que haya habido demasiado interés en saber qué parte es de una y qué parte es de otra. Algo ha cambiado porque se está perdiendo. Si estos datos que dices son así, estamos en el mismo sitio del que veníamos. Y Nalsa perdía esa cantidad de agua también. Claro, pero se suponía que pero ahora las Gestión iba a tuberías ser- son azules. Claro, Subsanar. O sea, se suponía que con las nuevas tuberías de Canal Claro, Gestión, eso voy. en vez de 50% íbamos a perder muchísimo O menos. han puesto Los datos mal que las están- tuberías o no todas las pérdidas eran en red. Efectivamente, y No, si digo estamos porque- hablando Sí, no, de que el fraude es muy elevado, entonces lo que hay que concluir es que no hay ningún tipo de interés en perseguir el fraude y estamos perdiendo miles y cientos de miles de euros cada año por un agua que se está produciendo, que es carísimo producir el agua en Lanzarote, desalar el agua, y que se está perdiendo, y cuando vas a hablar con los responsables te dicen, pues la verdad es que no sabemos. Y siguen pasando los años y ya no es que no sepan, es que evidentemente no hay demasiado interés en saber qué está pasando con todo ese agua y todo ese dinero que se está perdiendo cada año. Sí, porque claro, es verdad, se sigue perdiendo, se perdía en Alsa el 50% y ahora se Y sigue. ahora está por el 47, esto me dice, un 3%. Es que, desde luego, no lo justifican esas inversiones que supuestamente está haciendo Canal Gestión. Sí, no, hombre, tuberías ha cambiado. Eso es evidente, hemos visto la zanja. No sé si todas ya, porque a lo mejor donde se perdían es donde todavía falta por... Mucha mala por suerte. donde no hacía falta. en el mismo sitio, todas en el mismo sitio. ¿No? Que, bueno, pues, por cierto, que yo no sabía, al final, a fuerza de leer uno se entera de cosas. El follón ese que tú sí que te lo sabes bien, de Madrid, del canal Isabel II, de la operación Lezo y tal, es que me dio una impresión porque la empresa esa tal se llama Inasa. Sí. Inasa, por Inasa, una, con ¿eh? dos Por una. Por una. Mira que ha caído el gordo en el Dayland y el niño en Puerto Rico. Y a mí no me ha caído. Y la aproximación del tema Inasa. Yo no, lo vi y de repente me llamaba la Te atención. asustaste y dices, ay, que ya están aquí. Puede ser un error de imprenta. Hombre, no. Ay, que Puede ya ser un te- error de imprenta, pero no, se llamaba así. Vamos a ver, pero que nadie tenga la más mínima duda, y eso ya se habla en Madrid entre los diputados, y hasta Podemos te lo puede decir. Si nosotros, bueno, yo tengo relación con un parlamentario del Parlamento de Madrid,
y nos lo dice, es decir, llegará a Lanzarote. Es que fue el mismo procedimiento. Empresas, ¿no? Antes estábamos hablando de empresas, o de gente que va al supermercado a comprar, y va al supermercado A, y te dicen que los espaguetis te lo venden en 55 millones de euros más 15, más 15 millones de obra. Eso son 70. No se presenta nadie, porque dicen que las condiciones son kafkianas. Pues se acuerdan, ¿no? El presidente diciendo, es que hemos puesto unas condiciones y no ha venido nadie. Y de repente, en un negociado con publicidad, aparece Canal Gestión y pone 104. ¿No 70? Sino 104. A alguien que vaya al supermercado a comprar, a alguien que tenga una empresa le cuadran esos números. Además, ¿dónde están el caso Leso y compañía? ¿Dónde se descubrieron todos estos pelotazos y pelotacitos? En las obras. Donde se salta es las obras, las desaladoras para los campos de golf, etcétera. ¿Alguien piensa que no va a llegar a Lanzarote? Yo estoy convencidísimo. ¿Que tardará? Porque primero tiene que investigar en Sudamérica, y en Sudamérica creo que hay vamos, esto es una gota de agua y aquello es una balsa. Entonces, ¿que llegará? Yo estoy convencidísimo, no me cabe la más mínima duda. Sudamérica es tremendo. Sudamérica es... es que parece una película. Hombre, es más complicado, ellos lo hicieron a través de empresas y demás, aquí lo hicieron directamente, pero es muy sencillo, pero es que es complicado, matemático. pero si al final es muy cutre. Si tuvo que ir el señor González allá a cobrar con dos bolsas, y van dos tíos dejando bolsas en un apartamento, entra el tío, pues sale el otro. Es como bastante cutre, ¿no? Yo pensaba que estas cosas se hacían de manera más fina. Sí, con chaqueta, quieres decir, y corbata. Hombre, con transferencias que no dejan rastro, yo qué sé, ¿para qué se ha inventado la tecnología? Muchas películas hemos visto de Sí, ese sí, tema. ¿eh? Y al final... Después es todo mucho más elemental. Sí, al final dame el saco y que me voy. Dame la bolsa de basura que tengo prisa. Sí. Como Lamentablemente esta, sí. la Pantoja, ¿no? Sí, Maite Saldívar, las Con bolsas de basura. Con las bolsas de basura. Joder, vaya tela. En fin, pues nada, que lo vamos dejando aquí, que ha sido una semana como bastante movidita también. Nos habla de las prospecciones petrolíferas, que es otra de las amenazas que tenemos frente a nuestras costas, sobre las que ya se ha pronunciado todo el mundo. Ha llegado ya al Parlamento de Canarias. El senador por Lanzarote del PP está impulsando ahora la prospección de... Bueno. Que va en serio. Sí. En serio, sí. El tema de las ballenas, los cetáceos y demás. Y bueno, ya que... Bueno, él tuvo mucha relación con las ballenas. Sí. Por eso le preocupa. Pues mira, lo que pasa Bueno. es que... Con focas y Por delfines. eso le preocupa. Sí, no, el Todavía senador no trabaja en el todavía- delfinario Sí, de en Tenerife. el Loro ¿no? Parque. Todavía En el no Loro habían llegado Parque, las con las ballenas. orcas. Sí, por sí. eso. Él dirá, como el Senado es otro Loro Parque, pues para adelante. Bueno, pues nada, Paula, muchas gracias. Gracias Gracias a Cristina, ustedes. Carlos, Gracias. gracias. Y gracias a Gracias. Benjamín, y gracias también a todos ustedes. Volvemos el lunes con más cosas. Hasta entonces.